la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la División de Ciencias Sociales y la Jefatura de la Carrera de Relaciones Internacionales se congratulan esta mañana con su presencia en la inauguración del 20º Foro de Política Exterior de México, con el tema Balance del Sexenio de AMLO. Para presidir este acto, nos distinguen con su presencia en el presidium licenciado Daniel Edgar Muñoz Torres, jefe de la carrera de las Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Doctor José Antonio Hernández Macías, profesor de nuestra licenciatura. Doctor Elías José Cagua Milano, ex vicepresidente y ex canciller de Venezuela. Como bien decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no hay amor más grande que el que uno siente aquí, en el pecho, por una causa, por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana. Solicitamos la presencia del licenciado Daniel Edgar Muñoz Torres, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales, quien nos dirigirá unas palabras y formalice el inicio de las actividades del 20º Foro de Política Exterior de México. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar esta mañana aquí en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en nuestro auditorio del Centro Tecnológico, para llevar a cabo la inauguración de este 20º Foro de Política Exterior. Como ustedes han escuchado, los estudiantes que van en cuarto, sexto, octavo semestre, la facultad y la carrera de Relaciones Internacionales, cada año, en el mes de abril, organizamos un foro para analizar la política exterior mexicana. Este es el 20º, es decir, tenemos 20 años realizándolo, y nosotros en este foro hemos tenido un objetivo muy claro, y es poder estudiar desde la academia qué es lo que está sucediendo en materia de política exterior para México. Este año es un año, yo diría, muy importante para México. ¿Por qué? Porque estamos finalizando un sexenio, estamos en unos meses finalizando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estamos a la vez de finalizar el sexenio, estamos también en elecciones para poder ver quién va a dirigir nuestro país del 2024 al 2030, y es papel de la academia en estos meses también generar un debate, generar un estudio de qué es lo que ha hecho el gobierno actual en este ámbito, y también analizar cuáles son las propuestas de los nuevos partidos, de las candidatas y del candidato a la presidencia en materia de política exterior. En ese sentido, quiero comentarles que este foro de política exterior, el día de hoy y mañana, estaremos realizando actividades donde van ustedes a tener la oportunidad de escuchar, por ejemplo, nuestra conferencia magistral del día de hoy con el ex ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, el ex vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero también van a tener una serie de eventos, también con académicos de Aragón, de otras escuelas como Ciencias Políticas, Acatlán, que también van a estudiar estos temas. Por ejemplo, el día de mañana tenemos también la presencia en nuestra facultad de partidos políticos que van a presentarles cuáles son las plataformas en materia de política exterior de las candidatas a la presidencia, y al final ustedes como estudiantes deben de generar una visión crítica, una visión, yo diría, muy analítica de qué es lo que está pasando en estos ámbitos para nuestro país. En los últimos días, lo que vivimos en México, relacionado con Ecuador, todos los que estamos aquí en esta sala somos muy conscientes de lo que pasó, y nos ha dado la oportunidad de hacer una reflexión y decir qué hizo México, qué está pasando con México y sus relaciones internacionales. Y obvio, la idea es que ustedes tengan mayores herramientas para poder entender esta situación
y por ello al final tenemos la oportunidad esta semana de escuchar especialistas que les van a platicar sus valoraciones que hacen de este tópico tan importante. En ese sentido, nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir al doctor Elías Agua Milano, que va a dictar la conferencia magistral. También queremos agradecerle enormemente al doctor José Antonio Hernández Macías, profesor de nuestra carrera y también investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que también gracias a él pudimos hacer esta conferencia magistral, y sin duda pues estamos con la oportunidad de interactuar con una persona que ha estado en un momento dado en cargo muy importante en Venezuela, y que también pueden tener la oportunidad de interactuar, de preguntar, y al final ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? Que ustedes al final puedan ampliar su formación como internacionalistas, y al final tengan oportunidad de emitir juicios que sean más informados, juicios que puedan ser mucho más profundos en su análisis. Y bueno, les voy a pedir a todos que nos podamos poner de pie, por favor, para poder hacer la inauguración del Foro de Política Exterior. Y bueno, siendo las 11 horas con 27 minutos, si no me falla mi reloj, el día 18 de abril inauguramos el 20º Foro de Política Exterior de México, y vamos a dar paso a la conferencia magistral. Muchas gracias. Saludamos al licenciado Gustavo Sánchez Torres, primer secretario de la Embajada de la República de Venezuela. Bolivariano de Venezuela. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades que nos acompañan en este presidio. Abrimos un espacio de 3 minutos para acondicionar la mesa y dar paso a nuestra conferencia magistral: el papel de México y Venezuela en la construcción de la integración regional, el caso de la CELAC, impartida por el doctor Elías José Agua Milano. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su presencia, gracias también a los que nos acompañan por las redes sociales, gracias a los profesores que veo por acá, a las conocidas, doctora Alba, gracias por acompañarnos, doctor Juan, profesora Jessica. Para nosotros es un gran gusto, ¿no?, estar esta vez aquí. Muchas gracias a toda la jefatura de la carrera de Relaciones Internacionales, maestro David, maestro Daniel, siempre grandes impulsores de estos prestigiosos eventos. Bueno, para mí es un enorme gusto presentar la conferencia que inaugura esta 20ª edición del Foro de Política Exterior, en especial porque esta ocasión tenemos a un invitado de gran valor que nos acompaña desde la República Bolivariana de Venezuela, desde Caracas. Me refiero al ex canciller y ex vicepresidente Elías Agua, a quien expreso mi más profunda gratitud por haber aceptado esta invitación de acompañarnos en nuestra universidad.
El maestro Elías Jagua dictará una conferencia titulada El papel de México y Venezuela en la construcción de la integración regional. Específicamente se referirá al caso de la CELAC, ¿no? Como internacionalistas, me parece que es nuestro trabajo analizar estos desafíos y oportunidades que enfrentan los países en el escenario global, y en ese sentido el tema de la integración en nuestro subcontinente pues es de particular interés para nuestra política exterior, ¿no? Que es el objeto de estudio de este foro. Así, esta conferencia busca resaltar el trabajo que han hecho estos dos países latinoamericanos, tanto México como Venezuela, para fortalecer ese anhelo histórico de nuestros gobiernos, que es la integración. Bueno, para darle paso al maestro Jagua, me permito compartir con ustedes una breve reseña de su destacada trayectoria. El maestro Elías Jagua es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, es maestro en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela también, y es especialista en Estado, Gobierno y Democracia por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Actualmente estudia un doctorado de ciencia política por la Universidad Central de Venezuela. Es articulista de temas de coyuntura nacional e internacional y también es dirigente político con experiencia de gestión en altos cargos de gobierno y dirección. Por ejemplo, entre ellos destaca haber sido constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, haber sido ministro del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, presidente del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, ministro en el Ministerio para la Economía Popular, ministro en el Ministerio de Agricultura y Tierra, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, fue también en 2013 y 2014 canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país sudamericano, ha sido también diputado por el Estado de Miranda y ministro por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Actualmente tiene el cargo de presidente en el Centro de Estudios de la Democracia Socialista, también allá en Venezuela. Bueno, sin más, le cedo la palabra a nuestro Juan. Buenos días, estimado maestro Daniel, senador de la Escuela de Conocimiento Internacional, maestro Antonio, a todas las autoridades de FEJ Aragón. Agradecerles inmensamente la oportunidad que me dan de compartir con sus estudiantes, con los jóvenes, las jóvenes de esta facultad, algunas ideas, vivencias y sistematización de lo que han sido los esfuerzos de integración de nuestra América Latina y el Caribe. Y especialmente mi saludo y agradecimiento a ustedes, jóvenes estudiantes, por estar aquí presentes. Siempre para mí, cuando colocan esto de clases magistrales, asusta, pero porque los magistrales son ustedes, los magistrales siempre será la juventud estudiosa, la juventud que emprende, la juventud que crea, la juventud que lucha. Se me ha pedido hablar del papel de México y Venezuela en la integración latinoamericana y caribeña, y especialmente en el caso de la CELAC. Sin embargo, yo quiero referirme a algunos antecedentes históricos, ¿no? Y bastante históricos, de lo que ha sido el esfuerzo unionista. Por eso coloqué esta frase de Hidalgo: América es libre e independiente de toda otra nación. Porque si algo vamos a encontrar en todos los libertadores, en los precursores de la independencia americana, nuestra americana, caribeña, es la idea de América como una sola nación. Es un principio central de todos nuestros libertadores, y bueno, especialmente el libertador Simón Bolívar, que va a ser el que mayores esfuerzos va a desarrollar para lograr efectivamente construir en América una sola nación. Nosotros nos liberamos de la ocupación colonial española y del sistema colonial español juntos. Los esfuerzos de la lucha armada por la independencia de todas nuestras naciones fue un esfuerzo, si bien en toda América Latina no unificado, pero siempre hubo coordinación entre las fuerzas patrióticas de toda nuestra región. El caso de Sudamérica es el caso más emblemático de la unión
de todos los pueblos en función de la liberación definitiva de nuestro continente. Casualmente o causalmente se celebra este año, el 9 de diciembre, los 200 años de la batalla de Ayacucho, en el Alto Perú, donde confluyeron hombres y mujeres de Chile, de Argentina, de Uruguay, del Paraguay, de Colombia, que históricamente se conoce como la Gran Colombia, pero realmente la identidad jurídica de aquella república de Colombia que constituía las provincias de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Panamá, que era parte de la Nueva Granada, era Colombia. Nosotros siempre preferimos como bolivarianos que somos darle el nombre original, pero siempre haciendo la distinción de aquella identidad política que es distinta a la actual República de Colombia de hoy día. Todas esas fuerzas confluyeron en un solo campo de batalla aquel 9 de diciembre de 1824 para expulsar los últimos vestigios del ejército español en la región suramericana. Pero 2 días antes de esa batalla, el libertador Simón Bolívar, desde Lima, Perú, emite un comunicado convocando al Congreso Anfictiónico de Panamá. Congreso que finalmente se va a realizar en julio del año 1826. En ese congreso tuvo los 2 pilares fundamentales de la realización de ese congreso fue México, o los 3 para ser justos: México, la República Centroamericana, que es lo que hoy son las naciones de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y la República de Colombia, integrada por Panamá, Venezuela y Ecuador en ese momento. También asistió el Perú. Declinaron esa invitación Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, por distintas razones que no es el caso profundizar en esta conferencia, ¿no? También fueron convocados el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno inglés por las posesiones que Inglaterra todavía tenía en el Caribe nuestro americano, y también el imperio neerlandés. Los 3 fueron, pero con una agenda muy propia, que eran las relaciones comerciales. Nosotros vinimos aquí a discutir de las relaciones comerciales. Este congreso anfictiónico tiene una agenda muy interesante y muy vigente cuando uno ve todos los esfuerzos a lo largo del siglo XX de integración de América Latina y el Caribe. En primer lugar, la agenda del Congreso implicaba un tratado de unión, una liga o una confederación. En segundo lugar, tratados de acuerdos comerciales entre la región. El tercer punto era el apoyo a la independencia de Cuba, que seguía siendo colonia española, de Puerto Rico, que seguía siendo colonia española, y curiosamente también de las Islas Canarias, pertenecientes al Reino de España, y de Filipinas. Establecía la discusión de acuerdos de navegación entre las nacientes repúblicas de América Latina, la abolición de la esclavitud en todos los estados, en todas las nuevas repúblicas, elemento que fue bastante polémico. De hecho, Brasil declina ir al Congreso porque no estaba de acuerdo con que se incluyera este punto, ni siquiera se discutiera el punto de la abolición de la esclavitud en toda la región. La fijación de fronteras en base al derecho de posesión establecido por el imperio colonial, tomando como referencia el año de 1810, ¿no? Ese esfuerzo sobre todo por la actuación de la gente que había enviado a Estados Unidos, el Congreso no se consolidó, no pudo consolidarlo. Sin embargo, llegaron a 3 acuerdos nada más. Primero, la creación de una Liga de Repúblicas. En segundo lugar, un pacto de defensa mutua, de defensa común, frente a las amenazas del Imperio Español de retomar nuevamente los territorios coloniales, y una asamblea parlamentaria supranacional. Fueron los únicos 3 acuerdos a los cuales se llegaron. Este tratado solo fue finalmente ratificado por la República de Colombia, la Gran Colombia, como ya he explicado.
Pero el Congreso, uno de los elementos que planteaba Estados Unidos es que la realización del Congreso en Panamá, siendo territorio de Colombia, de la República de Colombia entonces, estaba muy influido por el Libertador Simón Bolívar, y que ellos preferían que el Congreso siguiera sesionando en otra parte. Y es México la que acoge la segunda sesión del Congreso Anfictiónico de Panamá, en una población que hoy forma parte de la Ciudad de México. Les voy a dar este Congreso se reúne en agosto, el 15 de agosto, aquí en los alrededores de la Ciudad de México, que hoy es la Ciudad de México como la conocemos, pero finalmente no hay acuerdo, no se llega a ningún tipo de acuerdo. Solamente los ingleses lograron un acuerdo comercial con todos nosotros. Fueron los únicos beneficiarios de este primer e importante esfuerzo de unificación de políticas, de visión, de integración de nuestra América Latina y el Caribe. Lamentablemente, los años que siguieron, todas las repúblicas nacientes entraron en conflictos de guerra civil, de guerra entre las nacientes repúblicas, y todo el siglo XIX nunca más hubo un esfuerzo de integración y unión. Es a partir del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, que se va a retomar el esfuerzo de crear organismos e instituciones de integración regional, pero todas bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En primer lugar, la Organización de Estados Americanos, ¿no?, como resultante de la creación de Naciones Unidas, y la OEA como una expresión regional, multilateral, pero con la hegemonía absoluta de Estados Unidos. Solo hasta la década del 60 es que América Latina y el Caribe comienzan a dar pasos importantes en la consolidación o la creación de nuevos espacios de integración, de nuevos organismos. Y es así como en 1960 se crea la Alianza para el Libre Comercio de América Latina y el Caribe. En 1974 se crea el Parlatino, una instancia que aglutina o ha pretendido ser una suerte de parlamento regional que se corresponde con lo aprobado allá en Panamá en 1826, un parlamento gran nacional. En 1968 se crea el primer esfuerzo importante sobre Sudamérica autónomo de las políticas hegemónicas de los Estados Unidos, que es la Comunidad Andina. En 1968 primero la Comunidad Andina de Fomento, y después en 1969 la Comunidad Andina de Naciones. En 1975 se crea el Sistema Económico Latinoamericano, CELAC. En 1977 la Organización Latinoamericana de Energía, para equilibrar los déficits de energía, donde Venezuela y México van a tener un papel importante, y más adelante se va a concretar en una instancia que va a tener una política aplicada en la región del Caribe y Centroamérica. En 1979 el Parlamento Andino. En 1980 el Acuerdo de San José de Costa Rica, que es al que me refería, es el acuerdo entre México y Venezuela para suplir de petróleo a varios países de Centroamérica y del Caribe, con condiciones preferenciales, con formas de pago diferidas, que va a equilibrar un poco la situación centroamericana y caribe. En 1981 también comienza a darse un proceso que es la independencia, el otorgamiento de independencia de los territorios coloniales de Inglaterra fundamentalmente, y se crea entonces, a partir de esas nuevas naciones autónomas o con independencia relativa, la Organización del Caribe Oriental. En 1980 se da un primer esfuerzo para la integración, que es la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Integral, que avanza en una agenda de integración comercial, de desarrollo compartido. Es el primer gran esfuerzo
construir una agenda común de desarrollo, de integración y de comercio. En 1990 el CARICOM, la Comunidad del Caribe. En 1991 el Mercosur. Ya esta etapa de la última década del siglo XX, los organismos que van a surgir van a estar muy influidos por las corrientes neoliberales, de libre mercado, de aperturas comerciales. Y fundamentalmente el Mercosur nace con el objetivo de crear una zona de libre comercio entre Brasil, Argentina, Uruguay, inicialmente. Después se van agregando otros países, ¿no? Luego, a partir en 1995 se crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es el primer tratado y organización destinada a preservar la Amazonía y con una vocación ambientalista, ecologista, ¿no? Es una organización muy importante en la cual no tiene la relevancia, no le damos la relevancia que tiene esta organización para el futuro de la humanidad. A partir de la década del inicio del siglo XXI, se comienzan a producir un conjunto de cambios en nuestra América Latina y el Caribe, y especialmente en Sudamérica, ¿no? La asunción, la llegada del gobierno al gobierno de la Revolución Bolivariana en el año de 1999. No podemos avanzar un poco en la lámina, profesor. Luego la llegada de Lula da Silva al gobierno en el año 2003, en Argentina de Néstor Kirchner en el 2003, en Uruguay de Tabaré Vázquez del Frente Amplio en el 2004, en Bolivia Evo Morales en el año 2006, Chile Michelle Bachelet en el 2007, Ecuador Rafael Correa 2007, Paraguay Fernando Lugo en el 2008, entre otros cambios en la hegemonía política que había gobernado América Latina durante todo el siglo XX. En la primera década del siglo XXI vamos a observar un cambio en la correlación de fuerzas en cada uno de los países que va a permitir la emergencia de gobiernos llamados progresistas, de gobiernos de izquierda, de gobiernos nacionalistas, en el buen sentido de la palabra, como entendemos nosotros el nacionalismo en América Latina, no como lo entienden los Europa, que es sinónimo de fascismo, ¿no? Para nosotros tiene otra connotación la palabra nacionalismo, y todo esto va a configurar un escenario que va a abrir las puertas, de la aparición de la Unión de Naciones Suramericanas en primer lugar. Preceden a ellas iniciativas que va a desarrollar el presidente Chávez y el comandante Fidel Castro, que es como la alternativa bolivariana para nuestra América, que yo la considero como el primer motorcito de integración para empujar lo que luego va a ser toda una arquitectura de integración de nuestra América Latina y el Caribe. Luego aparece la Unión de Naciones Suramericanas, como ya decía, en el 2004, el precedente más importante de la CELAC, con una agenda muy definida, quizás el organismo que más avanzó en el desarrollo, diagnóstico, política, incluso construcción de proyectos, fue la Unión de Naciones Suramericanas. Y finalmente todo este esfuerzo de aparición de nuevas formas organizativas, en paralelo también se van dando una situación de conflictos, por ejemplo el conflicto entre Colombia y Ecuador, resultante del bombardeo que hizo el gobierno de Colombia, del entonces presidente Álvaro Uribe, a territorio ecuatoriano para aniquilar a dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se resguardaban allí en la frontera, tenían un campamento. Por cierto, allí murieron un conjunto de estudiantes mexicanos que participaban de ese encuentro de fuerzas revolucionarias en territorio ecuatoriano, sin autorización del gobierno ecuatoriano. Pero este hecho lamentable va a motivar una importante reunión que pretende o que va a recordar los esfuerzos que también lideraron México y Venezuela como el grupo de Contadoras para la Paz en Centroamérica, y se da una reunión en República Dominicana
muy importante, donde se logra evitar la confrontación militar entre Ecuador y Colombia, y también Venezuela, porque el gobierno de Venezuela había manifestado su intención de respaldar a Ecuador en una situación de confrontación bélica como la que se había planteado por este bombardeo a un territorio de otro país soberano. Pero eso va a motivar que efectivamente se retome la idea de un esfuerzo unitario ya no solo del sur de América, sino de todo Centroamérica, el Caribe, de toda América Latina y el Caribe. Y va a estar basado fundamentalmente, y ese esfuerzo es el que va a concluir, y ya vamos a hablar más adelante del papel de México y Venezuela en esa tarea, ¿no?, en una caracterización de la región, del potencial que tiene la región. Y la CELAC van a ser como un esfuerzo político de integración, no comercial, y esto es muy importante destacarlo. Hay que recordar que en 2008 se produce el entierro de la iniciativa que Estados Unidos venía proponiendo desde finales de la década de los 90, del ALCA, ¿no?, la Alianza de Libre Comercio para las Américas, ¿no? En la conferencia de Mar del Plata se da esta cumbre donde históricamente se conoce como la sepultura de aquella propuesta que se había dado por parte de los Estados Unidos a finales del siglo, de hacer una zona de libre comercio en toda la América Latina y Caribe. Allí en esa reunión, que fue dirigida por Kirchner, que se enfrentó a Estados Unidos y Canadá, en una famosa frase, porque no era una agenda de la cumbre de las Américas el tema, y Estados Unidos y Canadá intentaron imponerlo. El presidente Kirchner le dice: ustedes no nos van a venir a patotear aquí, y vamos a respetar, que es una agenda, y se da un gran debate. Finalmente incluso el presidente George Bush se retira de la reunión indignado, porque por primera vez Estados Unidos es derrotada en un foro regional y no logró un consenso en torno a su propuesta de cambio de régimen. La característica de la región, ¿no?, es la mayor productora y exportadora mundial de alimentos y la tercera mayor generadora de energía. América Latina cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las más grandes de gas, además de otros elementos como el coltán, el litio, materiales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico de este tiempo. Aproximadamente la mitad de la superficie del globo corresponde a bosques y selvas. Yo creo que ese es nuestro mayor baluarte y nuestra mayor potencialidad. Europa hoy no tiene un río que sea desde sus cabezales hasta su desembocadura que no esté contaminado. Nosotros sí tenemos todavía ríos, tenemos lagos, a pesar de que la mayoría están severamente amenazados, y sobre todo tenemos el pulmón de oxígeno de la humanidad, que es la Amazonía. Seguimos adelante. Poseemos, por preservar los bosques y la selva, poseemos aún el 30% de las fuentes de agua dulce del mundo, y quizás más que el petróleo, que el coltán y el litio. Ese es nuestro mayor potencial, pero también la mayor apetencia que va a haber en el futuro por nuestras tierras, por nuestras fuentes de agua, por nuestras cuencas. Es un continente que tiene salida a los dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, a través del Canal de Panamá, y conformamos el 17% de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, somos unidos, somos una fuerza capaz de hacer variaciones en la política internacional, capaz de desarrollar una agenda positiva a favor de la causa de la humanidad. Seguimos adelante, en la siguiente lámina. La creación de la CELAC. Finalmente, después de todo este esfuerzo y de todo este proceso que brevemente les narré como introducción, la creación de la CELAC quedó acordada durante la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en México el 23 de febrero de 2010, en la Riviera Maya. Fue una conferencia memorable, no fue fácil, fue un gran debate, porque América Latina en ese momento
los gobiernos expresaban la mayor diversidad ideológica que creo que se había reunido en una mesa en mucho tiempo en nuestra América Latina y caribeña. Habían desde gobiernos de derecha, pasando por gobiernos socialdemócratas, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, todos estaban sentados allí, incluyendo la presencia de Cuba, con una reivindicación a la exclusión que había hecho Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de la República de Cuba. Allí se da un gran debate, incluso álgido debate. Hay una anécdota de esa cumbre que es la controversia entre el presidente Uribe y el presidente Chávez, que cuando están discutiendo la agenda sobre el punto sobre el bloqueo contra Cuba, Uribe pide la palabra y dice: yo estoy de acuerdo, pero cuando vamos a discutir el bloqueo que tiene Venezuela contra Colombia, ¿no? Y se da un escarceo fuerte que el que lo para es Raúl Castro, el presidente Raúl Castro, que ya era entonces presidente de la República de Cuba para ese momento. El tema es porque Venezuela, a propósito del bombardeo a Ecuador, Venezuela tomó medidas de restricción comercial con Colombia. Entonces Uribe reclamaba que Venezuela la tenía bloqueada, ¿no? Luego de este esfuerzo termina en la culminación o en la creación, ya en la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en el marco de la tercera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo y de la 23ª cumbre del Grupo de Río, reunida en 2011. Recordemos, el Grupo de Río de alguna manera es heredero de aquel esfuerzo del grupo de contadoras que liderizaron Venezuela y México para lograr la paz en Centroamérica en los años 80, a principios de los 90. Bueno, Nicaragua estaba en guerra, Guatemala estaba en guerra, El Salvador estaba en guerra. Los principios y valores sobre los cuales van a ser la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. En primer lugar, la reivindicación de la solidaridad, el esfuerzo compartido entre todos los países de la región. En segundo lugar, el esfuerzo por lograr la inclusión social en cada uno de nuestros países, a partir de la equidad en la igualdad de oportunidades, la complementariedad económica y productiva entre nuestros países, la flexibilidad esto tiene que ver fundamentalmente la capacidad de lograr acuerdos y encontrar vías para hacer factible este esfuerzo que se iniciaba a propósito de la diversidad ideológica del gobierno que constituían esta iniciativa. La participación voluntaria, la pluralidad y la diversidad, que tienen que ver efectivamente con lo que estábamos haciendo. Los principios, el respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza. De alguna manera ustedes que van recogiendo los elementos que habían precedido a esta situación: la agresión de Colombia contra Ecuador, las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, el intento de secesión que se había dado en Bolivia, de una parte de dividir territorialmente a Bolivia. Por eso los principios que se van a reivindicar en la creación de la CELAC van a estar orientados a eso. El ejercicio de la democracia como sistema político imperante o que debería imperar en la región, el respeto a los derechos humanos con especial énfasis en superar y no dejar impune lo que fueron los años oscuros de las dictaduras militares en nuestro continente, especialmente en la década del 60 y el 70, el respeto al medio ambiente como reivindicación de que somos los que detentamos los mayores un alto porcentaje de las fuentes de agua del mundo, el pulmón de oxígeno del mundo, la Amazonía, etc. La cooperación internacional por el desarrollo sustentable, la unidad e integración de los estados de América Latina y el Caribe, y un diálogo que promueva la paz y la seguridad regional. Los objetivos: promover la concertación política, impulsar una agenda latinoamericana y caribeña, posicionar a la región en temas globales, fomentar los procesos de diálogo con otros actores, impulsar la integración regional para el desarrollo, promover la coordinación entre organismos subregionales,
desarrollar un nuevo esquema de cooperación regional y con otros estados, promover la implementación de mecanismos propios de solución de controversias. La agenda que ha desarrollado CELAC, no la voy a leer porque ahí está, pero fundamentalmente tiene que ver, no la pueden ver, ¿verdad? No se ve bien, entonces bueno, se la voy a leer. Seguridad alimentaria, que era un tema de debate en ese momento muy importante, y sigue siendo importante, pero ha salido como de la agenda pública internacional, la necesidad de garantizar la provisión de alimentos como un bien esencial para la vida humana a todas nuestras naciones, a partir del desarrollo de retomar la agricultura familiar, es decir, más allá de los cultivos a grandes escalas, con el impacto medioambiental que estos tienen, desarrollar esfuerzos de volver y restituir formas de agricultura familiar, de pequeña escala, de mediana escala, que permitan el abastecimiento de algunas regiones de nuestro país, el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género, la población y el desarrollo afrodescendiente, el reconocimiento a los importantes porcentajes de población afrodescendiente que tenemos y todo el debate que hay sobre la raíz histórica, genética que tenemos proveniente de África, la prevención contra la corrupción como uno de los flagelos más importantes que ha limitado el desarrollo de nuestras naciones, el tema de las migraciones que no había alcanzado los niveles de la escalada que en este momento han alcanzado en nuestro continente y que constituye hoy un tema de preocupación para todos nuestros países, el tema del trabajo a partir del desarrollo de la producción propia en cada uno de los países, el debate sobre el papel de las drogas. Y aquí hay un elemento importante en este punto de la agenda, porque por primera vez América Latina se atreve a plantear con mucha claridad frente a los Estados Unidos el tema de que América Latina no puede seguir cargando con el costo de la violencia, tanto que genera el narcotráfico como también la que genera el Estado o nuestros estados en el combate contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos, que finalmente es el destino, hace poco o mucho dentro de su territorio a partir de políticas de salud pública, de prevención, etcétera, y de seguridad para impedirlo, ¿no? Es un tema central en la agenda de CELAC en ese momento, y muy audaz y muy valiente. El tema de la educación, se da un gran debate sobre el tema de la educación pública y gratuita que ha transversalizado la CELAC. Finalmente se ha llegado al consenso de la reivindicación de la educación pública, pero no todos los países han querido avanzar, ni siquiera en la idea de que paulatinamente la educación es un derecho humano que tiene que ser garantizado de manera gratuita para quien no pueda acceder a la educación privada. La cultura, el rescate de nuestras identidades culturales, de nuestra diversidad cultural, el desarrollo científico y tecnológico compartido, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros países tienen un gran potencial científico y tecnológico, hay desarrollos en cada uno de ellos, solos no tenemos el financiamiento para escalarlos, y que una de las agendas de CELAC importante era, digamos, la cooperación e incluso el esfuerzo conjunto para escalar desarrollos científicos y tecnológicos que se han logrado en la región, ¿no? El medio ambiente y el cambio climático, la gestión de riesgos de desastre, la conformación, y se logró una fuerza conjunta de atención, especialmente en ese momento Haití, con una agenda para el plan de desarrollo de Haití que había sido devastado por el terremoto y luego por el huracán. El tema de la energía, como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros países, el desarrollo productivo e industrial, la idea de que todos los organismos regionales y subregionales de integración fueran, digamos, confluyendo en la CELAC y se fueran desmontando cada uno de estos organismos. Tarea que no es fácil, cosa que no es fácil porque hay toda una burocracia internacional que se va a resistir a eso, ¿no? Pero no aludido a nadie que trabaje en los organismos. Pero la CELAC se propone ser el único organismo de integración que todos los organismos preexistentes pasasen a conformarse como líneas de trabajo, como líneas de investigación, sin perder, bueno, toda la experticia y todo el aporte que
que estos organismos han desarrollado. Vamos ahora, bueno, para ya ir finalizando, ciertamente el papel de México, como lo decía en 2007, durante la celebración de la cumbre del Grupo de Río, el presidente Felipe Calderón expresó su interés en una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas para la convergencia de la agenda del Grupo de Río y de la cumbre de presidentes de América Latina y el Caribe. Esta cumbre se dio en Turquellén, Guyana, República de Guyana. En 2008 el gobierno de México se interesó por conformar una Unión Latinoamericana y del Caribe, así fue el primer nombre que se asomó para la CELAC en el marco de las reuniones de los coordinadores de trabajo del Grupo de Río, y la ratificó nuevamente en el año 2009. México siempre ha defendido en el esfuerzo de creación de este organismo, de este espacio de integración, que debería estar, digamos, sustentado en el diálogo y la concertación política, en la interlocución con otros actores mundiales, con otros polos de desarrollo y de poder mundial, con la concertación de posiciones comunes en foros internacionales sobre materia de derechos humanos, de ambiente, de desarrollo compartido, de impulsar una agenda latinoamericana y caribeña en estos foros globales, el posicionamiento de América Latina y el Caribe en acontecimientos relevantes del mundo, convergencia de mecanismos subregionales de integración, ¿verdad? A lo que me refería. México siempre ha defendido la tesis de reducir o simplificar o unificar toda la diversidad de mecanismos que se fueron creando desde los años 60 hasta finales del siglo XX, y que confluyen en una instancia que es la Comunidad de América Latina y el Caribe. En 2010 se realizó la Cumbre de la Unidad, donde se acordó crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con un espacio regional propio que reúna a todos los estados latinoamericanos y caribeños. Sin duda alguna que la partida de nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos la tiene México. Venezuela. La siguiente cumbre de presidentes de América Latina y el Caribe y del Grupo de Río estaba ya fijada para Venezuela en el año 2011. El gobierno del presidente Hugo Chávez, desde el principio, y uno de los columnas transversales del proyecto de la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, dio prioridad al fortalecimiento de la integración regional, y por lo tanto va a tener, digamos, Venezuela a lo largo de la primera década del siglo XX un papel determinante en la conformación de la UNASUR, de Petrocaribe, obviamente, de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, y finalmente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Nos toca de acoger la fundación de la CELAC, aquí quedó acordada. Sin embargo, se fijó que en la próxima cumbre de presidentes de América Latina y el Caribe del Grupo de Río se iba a fundar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Comenzó un largo proceso de negociación, un interesante proceso de negociación, que los exhorto a ustedes estudiantes a buscarlo, a investigarlo, porque creo que es uno para el desarrollo de las relaciones internacionales, el esfuerzo de debate, el esfuerzo de debate entre posiciones políticas e ideológicas totalmente diversas. Es un esfuerzo interesante que vale la pena evaluar, estudiar, porque finalmente, a pesar de las grandes diferencias de los gobiernos que había en ese momento en América Latina y el Caribe, se logra concertar una agenda común y se ratifica la creación de la CELAC como efectivamente va a ocurrir en Caracas. Se pasa por el Foro Unificado presidido por Chile en calidad de presidente pro tempore por el Grupo de Río, y Venezuela se suma a la creación de un grupo de trabajo abierto compuesto por Venezuela, Chile, México, Brasil, Jamaica, teniendo como sede las reuniones ministeriales de Montego Bay en Jamaica, la aprobación del programa de trabajo de Caracas para la implementación del plan de acción acordado en Jamaica, y todo eso fueron reuniones, digamos, de equipos técnicos a nivel de viceministerios, de vicecancillerías, de institutos regionales, con la participación y la consulta
con todos los organismos institucionales previamente establecidos. Finalmente, la cumbre estaba fijada para el mes de julio del año 2011. Lamentablemente, en junio del año 2011, el presidente Chávez había notificado de cáncer y hay que diferir la cumbre, que finalmente se realiza los días 1 y 2 de diciembre en Caracas, dando nacimiento a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La cumbre de Caracas, se celebra los días 2 y 3 de diciembre y allí nace finalmente la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. El siguiente lámina, ¿verdad? Este esfuerzo para nosotros, los venezolanos, nos sentimos profundamente bolivarianos, viene a reivindicar lo que siempre fue una aspiración, no solo del libertador Simón Bolívar, como lo decía, vamos a encontrar en todos los libertadores, en todos los líderes de la lucha por la independencia del siglo XVIII, ese espíritu de vernos como una sola nación. Y este esfuerzo viene a reivindicar efectivamente aquel anhelo, aquel esfuerzo que se perdió en el camino, pero que a principios del siglo XXI vuelve con la fuerza de los pueblos y con la voluntad de los presidentes entonces a intentar nuevamente un esfuerzo en este sentido en este tiempo, con las características de este tiempo. La CELAC comienza un funcionamiento muy dinámico, se da la primera cumbre, porque Venezuela es como la cumbre cero, cumbre fundacional, se da la primera cumbre en Santiago de Chile en el año 2013, la tercera cumbre en Belén, Costa Rica en el año 2015, la quinta cumbre en Punta Cana, República Dominicana 2017, la séptima cumbre en Buenos Aires, Argentina 2023, la primera cumbre en Santiago de Chile, la segunda cumbre en Belén, la tercera cumbre en La Habana, Cuba, en el año 2014, la cuarta cumbre en Quito, Ecuador 2016, la quinta cumbre en Punta Cana, República Dominicana 2017, la sexta cumbre en la Ciudad de México en el año 2021. Y la última cumbre, que fue la cumbre de San Vicente y las Granadinas, este año 2024, y la cumbre extraordinaria que acaba de ocurrir con sede en Honduras, pero que fue virtual, fundamentalmente para rechazar la intervención policial, el allanamiento a la Embajada de la República de México en el Ecuador. Y aprovecho para expresar nuestra solidaridad, nuestro respeto al pueblo de México, al Estado mexicano frente a un hecho inédito. Como estaba yo con los profesores antes de esta conferencia, un hecho inédito en nuestra América Latina. Ni las peores dictaduras como la de Augusto Pinochet se atrevieron a allanar una embajada. El caso más cercano fue contra Venezuela, ciertamente le refería yo en Uruguay, en el año 73, cuando se instala la dictadura en Uruguay, de una maestra, Elena Quintero, que era prisionera, y ella en un acto de audacia en la tortura les dice: yo les voy a decir dónde están mis compañeros. Ella sabía dónde quedaba la embajada de Venezuela y los llevó a la dirección de la embajada de Venezuela y les dice: déjenme una cuadrante porque si llego en este carro van a sospechar. La maestra por su vida, y apenas se baja del carro corre hacia la embajada de Venezuela y logra llegar y entrar al jardín. Los policías corren, el embajador nuestro sale y salen los funcionarios, se da un forcejeo pero en la puerta, o sea, dentro de la embajada, pero no una orden de un estado de allanar a otro estado, eso nunca había ocurrido. Finalmente, lamentablemente, la maestra es sustraída, el embajador solo se queda con el zapato de la maestra en el forcejeo, y era la prueba que mostraba de que había estado la maestra es una de las desaparecidas de la dictadura uruguaya, la maestra Elena Quintero. Es la historia de nuestra América, muchachos y muchachas, la lucha por la democracia, por la paz, por la estabilidad. Y seguimos ahí enfrascados. Y será nuestra lucha siempre. Nadie tiene por qué desanimarse. Los pueblos luchan y luchan y luchan hasta que lograremos la sociedad que queremos, una sociedad donde podamos vivir todos con igualdad, con justicia, con dignidad. Los logros más importantes de la CELAC en este esfuerzo sostenido fueron, en primer lugar, cumplir
uno de los acuerdos fundamentales que era el diálogo multipolar. La CELAC logra una cumbre con la Unión Europea, logra un foro de intercambio comercial y económico con China, logra también una cumbre con los países del BRIC, ¿no? Con Rusia, la India, bueno, Brasil, que es parte del esfuerzo. También se da una cumbre con los países del Golfo, los países árabes. En 2013 esta cumbre será Unión Europea. También en 2013 será el Plan de Desarrollo de Atención a Haití, que ha sido uno de los planes más exitosos en lograr que la sufrida República de Haití avanzara, viera una perspectiva de desarrollo que lamentablemente otra vez se perdió en el camino. En 2014, en La Habana, quizás uno de los documentos más hermosos que ha podido desarrollar la diversidad del pensamiento latinoamericano y caribeño, que es la Declaración de América Latina como una zona de paz. Y efectivamente, si ustedes ven el contexto mundial, América Latina hoy es la única región del mundo que no tiene un conflicto entre sus países y que bueno, el único conflicto interno que queda, que es el de Colombia, ha ido, digamos, avanzando en una resolución pacífica del mismo, ¿no? Hay una agenda importante en materia de desarrollo petroquímico, de un banco de semillas y genéticas propias de la región, de una estructura financiera regional, tomando como base el mayor esfuerzo de arquitectura financiera que lamentablemente no se pudo consolidar, pero está bastante avanzado, que es el Banco del Sur, que fue una iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas en el año 2007. También la creación de un centro de investigaciones donde se pudiera trabajar en el desarrollo de todas esas iniciativas, innovaciones científicas y tecnológicas. Ahora, van a pasar cosas, van a ocurrir cosas. En 2014 será la cumbre UNASUR-BRICS y el foro China-CELAC, ambos en la ciudad de Brasilia, en Estados Unidos. Para mí eso fue un punto de inflexión donde desde el gobierno de los Estados Unidos y otros actores globales se activaron las alarmas de emergencia, porque era la primera vez que América Latina y el Caribe de manera autónoma avanzaba hacia un esfuerzo de integración económica, de desarrollo económico compartido, como dicen los chinos, de toda la región, ya no de un país o dos países, de toda la región en su conjunto, ¿no? Inmediatamente comienzan a ocurrir un conjunto de eventos, de debilitamiento de los procesos democráticos en nuestra región. Vamos a observar el enjuiciamiento y destitución de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil en el 2015. Vamos a observar la salida de inmediatamente la persecución al presidente Rafael Correa en el Ecuador, que alcanza este conflicto que lamentablemente los ha alcanzado ustedes al día de hoy. Se da también los golpes de Estado contra el presidente Lugo en el Paraguay. Se decreta Venezuela en el año 2015 como una amenaza inusual y extraordinaria contra al gobierno de los Estados Unidos. Inicia el proceso de aislamiento diplomático y de sanciones económicas y comerciales a Venezuela. Y esto va a paralizar el esfuerzo de la CELAC, fundamentalmente por la creación del Grupo de Lima, que fue un grupo coyuntural destinado, bueno, a lo que se llamó el cambio de régimen, la política del cambio de régimen en Venezuela, con todas las opciones que están sobre la mesa, enviada por el presidente Donald Trump, el intento de penetración al territorio venezolano desde la República de Colombia, de fuerzas extranjeras, teniendo como argumento la ayuda humanitaria. En fin, la región, primero los procesos internos de debilitamiento, luego el tema de Venezuela, que se comienza a convertirse en un eje de discordia en toda la región, van a paralizar el esfuerzo de CELAC.
que no logró reunirse hasta que el presidente López Obrador asume la presidencia en México y asume el esfuerzo de recuperar correctamente, porque si alguien es el oriente de la CELAC, que es México, que desde sus inicios, desde sus aportes han sido fundamentales para la creación. El presidente López Obrador convoca en el año 2021 a lo que se ha conocido como la reactivación de la CELAC. Prácticamente el Grupo de Lima había decretado la muerte de la CELAC, logró acabar con UNASUR. La Unión de Naciones Suramericanas no existe, ¿no? Hoy, lamentablemente, existe todo el esfuerzo y todos los documentos, como le dije. UNASUR es una experiencia hermosísima, ¿no? Se lograron avanzar en el proyecto de ingeniería de navegación del río Amazonas, de la cuenca del río Amazonas, de un gasoducto suramericano, de un sistema de ferrocarril, todo eso, y del Banco del Sur, de la creación de una institución financiera propia de la región, de un sistema de seguridad. Mire, lo más difícil e increíblemente lo más avanzado fue el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas. Se logró crear hasta una escuela de formación conjunta de las fuerzas militares en América Latina. Estamos hablando de la Colombia de Álvaro Uribe, de la Venezuela de Hugo Chávez, para ponerle un ejemplo nada más de la importancia de aquel esfuerzo de anteponer diferencias para avanzar en una agenda común. Bueno, México logra reactivar nuevamente a la comunidad de Estados latinoamericanos, se disuelve el Grupo de Lima por la vía de los hechos, y ha ido otra vez la CELAC asumiendo, digamos, la agenda que se había establecido desde el año 2010-2011. En esta cumbre, por ejemplo, estuvo presente como observadores, estuvo China, la Unión Europea. Se retoma nuevamente el esfuerzo de vincularnos con los otros bloques regionales. Estábamos en el marco del desarrollo de la pandemia, se crea el Frente Latinoamericano Caribeño contra la COVID, se aprueba la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral a los desastres naturales, el Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, la idea de desarrollar vacunas propias contra la pandemia y otras que pudieran venir. Se aprobó el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio para el desarrollo conjunto de las comunicaciones satelitales. En fin, México va a resucitar a la CELAC en el año 2021, y a partir de ahí CELAC ha retomado el carácter periódico de las reuniones, ha retomado no con la fuerza que traía la agenda planteada en sus inicios, en su fundación, pero bueno, finalmente CELAC acaba de mostrar en la cumbre realizada de manera virtual hace 2 días, teniendo como base de Tegucigalpa, quien es la presidencia por tempore de la presidenta Xiomara Castro, digamos, la defensa de principios básicos para la convivencia pacífica en nuestra región, que es el principio de la soberanía y el respeto entre los estados, al apoyar de manera unánime a México en su justa reclamación, en su justo reclamo a la República del Ecuador por el allanamiento que ha hecho de su mano. El esfuerzo de unión, muchachos y muchachas, es largo. Profesores y profesoras que han tenido la amabilidad de escucharnos, es largo, viene de atrás. Nosotros somos una potencia, como decía el libertador Bolívar, no solo por lo que podamos ser como potencia económica, que la tenemos, esa potencialidad, un desarrollo económico y productivo que sirva para la vida de nuestros pueblos, para vivir bien, para que nuestros pueblos puedan vivir bien, con justicia, con dignidad, que podamos aportar a la humanidad alimentos, energía, agua, pero desde el ejercicio de la soberanía, no que no nos vengan a quitar. Todo ese esfuerzo denota que América Latina tiene una visión, digamos, incluso mucho más avanzada que otras regiones del mundo, en que se autoproclaman como la civilización en materia de lo que es avanzar en un esfuerzo conjunto para la lucha por la independencia, por la libertad, por la democracia, y ojalá que podamos finalmente completar este esfuerzo de CELAC para que América Latina sea el soporte
en la construcción de una sociedad auténticamente humana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Elías Agua, por esta interesante conferencia. A continuación voy a ofrecer algunos comentarios acerca de esta temática y en general sobre la integración en América Latina. Sin embargo, trataré de ser breve porque me parece que acá lo interesante es aprovechar la presencia del ex canciller y escucharlo a él, ¿no? En ese sentido, se van a pasar algunos papelitos por si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario hacia la mesa, con gusto lo haremos. Bueno, lo primero que tendría que decir es que desde mi punto de vista este análisis que nos ofrece el maestro Elías es de gran valor, ¿no? No solamente por el aporte académico que hace, sino también por su experiencia como protagonista al estar dentro de un gobierno que desde mi punto de vista transformó completamente la política tanto al interior de Venezuela, pero también en sus relaciones internacionales y sobre todo con América Latina y el Caribe, ¿no? Y es que aquí me parece importante mencionar que justamente el papel que tuvo Venezuela en este escenario en este amplio escenario que nos ofrece el maestro Elías, ¿no?, acerca de los diferentes momentos de la integración, sobre todo en el siglo XXI, en este escenario, pues Venezuela fue protagonista de todos estos procesos, ¿no? Esto por diferentes características, por su posición geoestratégica, por ejemplo, también por su calidad como potencia petrolera a nivel mundial, pero sobre todo por el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿no? Todo esto me parece que lo colocó a la cabeza de estos cambios que se fueron produciendo. Y es que justo entre las aspiraciones que tenía el gobierno de Chávez en el plano internacional, me parece que destacan dos grandes metas. Uno, justamente es este anhelo de integración que se ve reflejado en la implementación de mecanismos, ¿no?, como ya lo mencionaba el maestro Elías, la UNASUR, el ALBA, que fue sumamente importante, que nace justamente en contraposición de este proyecto pues completamente economicista, que era el ALCA. Pero también Venezuela se propone como objetivo la consolidación de un mundo multipolar, ¿no?, que justamente contrapese esa unipolaridad que detentaba Estados Unidos en América Latina. Y es justamente con este gobierno venezolano que empieza a tener pues amplia presencia potencias extrarregionales, ¿no? Ya se mencionaba China, pues también está Rusia, está por ahí Irán, Turquía. Todo este escenario pues fue siendo propicio justamente para la creación de estos mecanismos de integración en el subcontinente. Y acá me gustaría aterrizar como la pregunta de en qué momento estamos, ¿no? ¿Qué momento actual, qué momento estamos atravesando a nivel regional? Y bueno, lo primero que tendría que decir es que me parece que a comienzos de este año, a comienzos de 2024, pues se podría caracterizar el escenario latinoamericano como un momento de disputa regional, ¿no? Después de esta oleada, también a la que ya se refirió nuestro conferencista, esta oleada de gobiernos progresistas, y después una restauración conservadora que se inaugura justamente con el ascenso de Macri a la presidencia en Argentina en el 2015, se observa un momento en el que, si bien se podrían percibir una tendencia regional de izquierda, con las victorias, por ejemplo, de nuestro presidente López Obrador, o en su momento de Fernández en Argentina, de Luis Arce en Bolivia, de Petro en Colombia, ¿no?, que fue muy importante este triunfo para la izquierda latinoamericana, ya que justamente en Colombia es un país que se caracterizaba por haber tenido en su historia reciente política solamente gobiernos conservadores, y por supuesto por la importancia que tiene de Lula da Silva en Brasil, hacían pensar que nos dirigíamos a una segunda ola progresista. En realidad, finalmente, por ejemplo, el triunfo de Milei en Argentina, de el mismo Noboa en Ecuador, de Peña en Paraguay, o por ejemplo la permanencia de gobiernos como Lacalle Pou en Uruguay y de Rodrigo Chávez en Costa Rica, pues genera este contexto político más bien con una amplia diversidad de proyectos y de tendencias
políticas, ¿no? Aparte, este escenario se ha caracterizado por una mayor polarización y conflictividad al interior de los países, ¿no? Todo esto debido a la ausencia de soluciones o problemas torales para nosotros como la desigualdad y la pobreza, lo que en la arena política nos podría permitir hablar de un tiempo marcado por victorias y derrotas cortas, ¿no? Y acá me gustaría parafrasear a Álvaro García Linera, ¿no? Ex vicepresidente de Bolivia, en donde menciona que en América Latina estamos en un momento de transición, ¿no? Que no va a ser lineal, que va a estar atravesado por el despertar social, la acción colectiva y por momentos de repliegue, contradicción y debilitamiento y fragmentación. Bueno, pues justamente esta diversidad política se vio reflejado en América Latina en un contexto de desintegración regional, ¿no? Y de ausencia de espacios de articulación para políticas multilaterales realmente efectivas, ¿no? Esta situación afectó directamente a problemáticas regionales muy específicas. Una de las más claras es justamente la ausencia de la coordinación para enfrentar, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 en la región, ya que a diferencia de otras zonas del mundo, aquí en América Latina no hubo un abordaje integral y multilateral en contra de la situación sanitaria. A veces cuando me refiero, por ejemplo, al tema de la UNASUR, pues menciono continuamente que cómo se extraña o cómo se extrañó en esos momentos de pandemia a nivel regional la UNASUR, ya que en ella se contemplaba, dentro de ella había una secretaría encargada justamente para los temas de salud, ¿no? Otra de las crisis que ha tenido mayor impacto en este subcontinente en los últimos años, por ejemplo, es la situación de la migración irregular, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si analizamos el caso de la migración venezolana, pues se aprecia que se han carecido de políticas regionales que busquen abordar este fenómeno de forma multilateral, a pesar de que una gran cantidad de países de la región, como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, están involucrados y sufren consecuencias en este fenómeno. Aquí, por ejemplo, hasta hace poco México, el año pasado, fue pionero en este rubro, ¿no? Y realizó una cumbre justamente sobre temas de migración con algunos presidentes de la región, como el presidente Maduro, el presidente Petro, el presidente Díaz-Canel. Bueno, sin duda este esquema de desintegración, este escenario de desintegración regional, tuvo entre sus factores los cambios políticos de los últimos 10 años, ¿no? Cuando después de una década de gobiernos progresistas, con proyectos de integración nombrados como post-neoliberales, a los cuales ya nos hemos referido aquí, llegó esta contraoleada de gobiernos conservadores. Pero aquí me parece que lo interesante es hacer énfasis en que la gran mayoría de estos gobiernos de corte neoliberal realmente no aportaron a la agenda de desarrollo ni a la agenda de integración regional, ¿no? No había ninguna novedad en sus planteamientos. Muy al contrario, los pocos espacios de diplomacia multilateral que se crearon con estos gobiernos conservadores, más bien tuvieron el objetivo de fragmentar los procesos que ya se habían instaurado en América Latina. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la creación o el intento de consolidar el Foro para el Progreso de América del Sur, el PROSUR, ¿no? Pero acá la parte negativa es que esto fue en detrimento justamente de la UNASUR, ¿no? Y este PROSUR pues tenía también un sesgo político muy marcado. Y el único argumento que tenía para fragmentar la UNASUR es que esta última fue creada a favor de los intereses de los gobiernos progresistas de la región, lo cual pues es completamente falso, ¿no? Dentro de la UNASUR había una gran diversidad de tendencias políticas que les permitían dialogar en este foro. O por ejemplo la creación del Grupo de Lima, ¿no? Que prácticamente el único objetivo que tenía era aislar diplomáticamente y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente, pues me parece que hasta hace poco tiempo en el balance de la integración en América Latina y el Caribe se replicaba la palabra de crisis, ¿no? Casi en todos los análisis académicos y de especialistas. Esta situación que se tornaba sumamente preocupante debido a esos problemas que enfrenta la región. Mencioné dos solamente por poner un ejemplo. Estos problemas cada vez son de mayor envergadura y de ninguna forma los estados, los países podrían resolverlos por sí solos, ¿no? Este escenario en la actualidad se ha ido modificando paulatinamente. Hay países como México, Brasil y Venezuela que se han propuesto revitalizar mecanismos de integración, justamente como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la UNASUR.
A esto aparte se le suma la voluntad política, por ejemplo, de presidentes como Gustavo Petro, o en su momento Alberto Fernández, Luis Arce o Nicolás Maduro, que en diversos foros se han referido a la importancia de fortalecer la integración y el multilateralismo como herramienta de desarrollo de los países en la región. Bueno, en suma, me parece que la región tiene diversas razones para continuar impulsando nuevos consensos en América Latina y el Caribe, sobre todo aprendiendo de los errores de los proyectos anteriores y tomando en cuenta los avances que se lograron en la etapa llamada post-neoliberal. Si bien es cierto que durante este periodo se incorporaron novedosas visiones y nuevos temas, ya se hablaba, por ejemplo, el tema de la solidaridad, el tema de la justicia social, ¿no?, ventajas cooperativas, etcétera, pues también dejaron en claro que tenían su parte de fragilidad. Bueno, hasta acá el comentario. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera que nos llega es, señor ex canciller, ¿cuál considera usted que puedan ser las repercusiones políticas hacia Ecuador por lo sucedido en la embajada hace algunos días? La segunda pregunta es, ¿cuáles serán los retos que enfrentaría la CELAC dentro de América Latina y principalmente para los países caribeños dentro del intervencionismo de Estados Unidos en la región? Y finalmente vamos a hacer esta primera ronda con esta tercera pregunta, que es, ¿entra dentro de esta potencialidad de la región de Latinoamérica el dejar la actividad económica petrolera por sus altos costos ecológicos y emplear esfuerzos para el uso de energías renovables? Gracias, José Antonio, y a los compañeras que me han hecho la pregunta. Bueno, las repercusiones sobre Ecuador ya se están produciendo, o sea, una condena enérgica de todos los países de la región, primero en la Organización de Estados Americanos y la más importante del día miércoles, de ayer, donde toda la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, digamos, condenan, y comienzan varios países a acompañar la posición de México en el retiro de su personal diplomático. Y esto va a tener este tipo de medidas que parecieran políticas, que parecieran solamente declarativas, siempre van a tener un impacto para los países en lo económico, en el tema migratorio, por ejemplo, que es un tema importante entre México y Ecuador, y México y toda Sudamérica en este momento, el tema de las relaciones comerciales, este tipo de conflictos que no son deseados y siempre van a tener un impacto en la dinámica económica de cada país, lo cual le va a generar al presidente Noboa una situación interna complicada, que ya la tiene complicada con el tema de la delincuencia, el tema de déficit de energía eléctrica que están sufriendo ahorita mismo en Ecuador. Entonces, lamentablemente, yo creo que se ha actuado de parte del señor presidente del Ecuador con mucho desconocimiento del funcionamiento del Estado y del derecho internacional. Ojalá tenga la humildad de rectificar, tal como lo ha solicitado México, en una actitud muy madura. Igualmente, bueno, el proceso ante la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, que está adelantando México, va a comprometer una parte del esfuerzo de la política internacional de Ecuador. Yo creo que en función de los intereses del Ecuador, el presidente de Ecuador, debería efectivamente rectificar y restituir un derecho fundamental de la humanidad, que es el derecho al asilo. Y si alguien tiene una tradición de respeto al derecho al asilo, es México. México, miles de latinoamericanos le deben la vida al pueblo mexicano, al Estado mexicano. En los momentos más difíciles de la noche oscura de las dictaduras, de los conflictos civiles dentro de los países, México siempre acogió en sus embajadas y luego garantizó
el traslado de esas personas hacia la ciudad, hacia México. Y muchos de ellos, ayer hablamos con un venezolano que se asignó a la Embajada de México en el año 83 y se vino para acá y se hizo mexicano, ¿no? Prácticamente. Y así es la experiencia de colombianos, de argentinos, de chilenos, de uruguayos. Pero en general, además, la institución del asilo político, humanitario en América Latina es donde más se ha ejercido. Por lo tanto, es muy peligroso el precedente que se acaba de crear. Y lo lógico es que Ecuador restituya la condición de asilado político del presidente vicepresidente Jorge Glass, pida disculpas a México, ¿no? Y diga que no lo va a hacer más, ¿no? No rectificación, no lo va a hacer nada más contra México, contra nadie, porque si no, esos precedentes generan situaciones en las cuales vamos a comenzar a ver eventos de este tipo en el futuro. Porque si alguien lo puede y no le pasa nada, digamos, no le pasaba nada desde el punto de vista del derecho internacional, bueno, entonces es la ley de la selva, todos lo podemos hacer. Esa sería, bueno, mi reflexión sobre este tema, con mucho respeto por las dinámicas internas tanto de Ecuador como de México, ¿no? Otro, ¿cuáles serían los retos que enfrenta la CELAC dentro de América Latina? Bueno, el primer reto es la estabilidad de los gobiernos, de cada uno de los gobiernos. La CELAC se produce en un momento donde, como lo expresaba el comandante Chávez en la instalación de la cumbre, decía, por primera vez hay tantos presidentes reunidos que expresan, digamos, a sus pueblos. Cada uno de los presidentes que constituye la CELAC eran presidentes que contaban con una legitimidad política extraordinaria, incluyendo los de la derecha, algunos, la mayoría de los de la derecha, pero sobre todo las fuerzas de izquierda y progresista de América del Sur, como el liderazgo de Lula, el liderazgo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, la presidenta, de Pepe Mujica en el Uruguay, por nombrar alguno de ellos, Michelle Bachelet en Chile. Eran todos presidentes con una sólida base política electoral que les daba la fuerza para lograr un acuerdo de esta manera. Fíjense que después de todo este esfuerzo viene un proceso de desestabilización interna de todos los países y se produce el debilitamiento de la CELAC. Para que la CELAC vuelva a encontrar o tomar el vigor que traía, efectivamente tiene que recuperarse la estabilidad política, económica y social en cada uno de nuestros países. Y sin duda alguna, Estados Unidos tiene que dejar de intervenir de la manera como interviene en el desarrollo de los procesos políticos internos de cada uno de los países de América Latina. Cada país tiene derecho a resolver sus propios problemas. Cada país tiene a darse derecho a su propia forma de gobierno. Y cada pueblo tiene derecho a cambiar de gobierno si no le satisface. Esos principios básicos tienen que ser respetados por el gobierno de los Estados Unidos. Porque al final de cuentas ellos también pagan las consecuencias de esto. Digamos, la oleada migratoria, que no solo de Venezuela, ¿sí? Venezuela tiene un peso fundamental, pero es que toda Sudamérica está migrando hacia los Estados Unidos. Y la Sudamérica de hace 10 años es una Sudamérica estabilizada, con procesos de crecimiento económico en cada uno de los países. Se habían parado los flujos migratorios que históricamente habían existido, especialmente de los países andinos, a excepción de Venezuela, que no tenía una tradición migratoria. Ahora, lamentablemente, la tiene. Entonces, ese empeño en decidir por cada uno de nosotros termina caotizando las dinámicas internas y políticas y sociales de cada uno de nuestros países y termina caotizando la región. La América Latina de hace una década, del año 2010, cuando se creó la CELAC del 2011, era una América Latina con crecimiento económico, con avances importantes de inclusión social, con disminución de los indicadores de los flagelos históricos que han azotado nuestra región, el hambre, la marginalidad, la pobreza, con una visión compartida, con esfuerzos de desarrollo compartido. Hoy nada de eso existe. Todos nuestros países tienen
sobre todo en Sudamérica, hablo de economías caotizadas, con fuertes flujos migratorios, los proyectos importantes que hubiesen permitido apalancar el desarrollo y la permanencia de nuestros pueblos en nuestro territorio. Entonces, Estados Unidos tiene algún día que pensar que lo que mejor le conviene a Estados Unidos es la estabilidad de cada uno de los países de América Latina de acuerdo a su propia decisión y la unión de nuestros países a través de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Porque la OEA que ellos impulsaron, que ellos crearon, ya no expresa en este tiempo de la América Latina y el Caribe. Definitivamente no lo expresa. Y no habrá manera de resucitar a la Organización de Estados Americanos. Yo creo sin duda alguna que Estados Unidos tiene que reconocer que América Latina y el Caribe se van a conformar en un fuerte y democrático y profundo polo geopolítico con el cual va a tener que entenderse en términos de respeto y de igualdad. Está dentro de la potencialidad de la región latinoamericana de dejar la actividad económica petrolera por sus altos costos ecológicos y emplear estructuras para el uso de energías renovables. Bueno, este es un gran debate, sobre todo para mi país, ¿no? que vivimos del petróleo, ¿no? Uno de los ejes programáticos de la Revolución Bolivariana ha sido precisamente el tema ambiental. Y Venezuela, originalmente tiene el 70% de su energía eléctrica es hidroeléctrica, ¿no? Proviene del agua, de una gran presa que es el Guri, que provee el 70% de la energía eléctrica en Venezuela, afectada por el cambio climático, lo que está pasando en Ecuador, lo que le pasó a Uruguay ahorita, ¿no? Los que decían que todo esto era mentira, bueno, lo estamos viviendo, nos estamos quedando sin agua, entonces, y si no hay agua, no solo es que no hay agua para tomar, es que no hay energía eléctrica. Los países que tenemos una alta infraestructura hidroeléctrica. Ahora bien, creo que son procesos paulatinos. O sea, nadie puede pensar que un país como, hablo por un país como Venezuela, diga, oye, yo no produzco más petróleo y no vendo más petróleo a nadie en el mundo, ¿no? Porque si no, bueno, si vendiéndolo tenemos todos estos conflictos y decimos que no lo vamos a vender, imagínense lo que se nos va a venir encima. Entonces, son procesos paulatinos y que tienen que ver no solamente con los productores de energía, es igual que el problema de la droga. Siempre se acusa, bueno, que los países productores de petróleo dejen de producir petróleo y gas y hidrocarburos. Ay, los que los consumen, ¿cuándo van a cambiar el patrón de consumo de derroche de energía exorbitante que tienen los países europeos, la propia sociedad norteamericana y también nuestra sociedad? No vamos solamente a exteriorizar el problema. Cada uno de nuestros países también, especialmente las principales ciudades nuestras, son altamente consumidoras de energía. Entonces, es un debate que tenemos que dar para la preservación de la vida humana en este planeta. Como bien decía el presidente Chávez, no es que el planeta se va a acabar, es que nosotros no vamos a poder vivir en el planeta. El planeta nos va a expulsar a nosotros. La especie humana no va a tener condiciones para vivir en este planeta, pero el planeta va a existir en cualquier condición, desértico, inundado, lo que sea. Nadie puede pensar que se va a desintegrar en mil pedazos. Entonces, son procesos paulatinos que hay que ir trabajando. Venezuela en verdad ha tenido una política de Estado durante todo el tiempo, de un país petrolero, avanzar en fuentes alternativas de energía eléctrica y su principal fuente de energía es la hidroeléctrica, ¿no? Hemos desarrollado también campos eólicos con mediano éxito. Hay que explorar ahora el tema de la energía solar, pero todo tiene un componente de debate. Por ejemplo, la energía solar, que sería la fuente de energía ideal, va a competir entonces también con los espacios territoriales de la agricultura. Eso ya es un debate que está pasando en Europa. Porque entonces los agricultores están vendiendo su tierra para que coloquen las grandes granjas de paneles solares. Entonces, bueno, vamos a tener energía, pero no vamos a comer. Entonces, es compleja la sociedad, digamos, el desarrollo de la sociedad humana llega a unos niveles tan complejos que requiere de mucho pensamiento y sobre todo de mucha conciencia de que todos estos procesos que permitan la preservación de nuestra vida como especie humana en este planeta sean paulatinos pero sostenidos.
pero sostenibles, ¿no? Ni el extremo de que aquí el negacionismo, de que aquí no pasa nada, de que el cambio climático siempre ha existido, etcétera, que es la nueva tesis que han lanzado los globalistas, ¿no? Ni tampoco el extremo de que vamos abruptamente a dejar de producir combustibles fósiles, etcétera, sino son procesos paulatinos y que hay que medir las consecuencias de cada uno de ellos en todos los aspectos de la vida. Esto fue uno de los grandes debates de CELAC y es uno de los puntos de agenda de CELAC. Vaya el recordatorio de la exposición que hice sobre este punto. Gracias. Sobre el tema de las consecuencias hacia Ecuador, me gustaría hacer un comentario porque sé que Elías no lo va a hacer, pero si bien esta semana, en el marco justamente de la CELAC, la mayoría de los países de América Latina ofrecieron el apoyo hacia México, justamente Venezuela y Nicaragua fueron de los países que fueron más a fondo en estas consecuencias, ¿no? Aplicaron estos principios de los que estamos mencionando de solidaridad y ambos países retiraron todo el personal diplomático del territorio ecuatoriano, ¿no? Me parece importante destacar este punto, ya que no solo se queda en la parte del discurso, de la teoría, ¿no? La solidaridad de estos países con el nuestro, sino que se aplica en la realidad, ¿no? A pesar de que Venezuela pues vive constantemente en esta matriz en los medios de comunicación, es un país autoritario, antidemocrático, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente una pregunta que me parece también interesante, que tal vez podríamos modificar un poco para no meterte en apuros, porque con tal cual la pregunta dice así: si México necesita mantener relaciones con Estados Unidos dada su vecindad y sus transacciones comerciales. Desde una perspectiva del gobierno bolivariano y socialista, ¿cuáles son las recomendaciones para sostener relaciones mexicanas con Estados Unidos sin someterse a una subordinación hegemónica? Decía puros porque tal vez no se podría hablar de elecciones, pero sí, a lo mejor desde su experiencia, como desde el gobierno de Venezuela, ¿cómo ha sido tal vez complicado estas relaciones con Estados Unidos? Seguramente que no puedo al menos ya tengo en la política soberana del Estado mexicano, pero sí quiero decirle, le respondo desde la visión que Venezuela tenemos. Todos queremos tener relaciones con los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos forma parte de este territorio. Fíjense que Bolívar en su convocatoria convoca a los Estados Unidos, cuando la visión de una sola nación incluía a los Estados Unidos. Y el pueblo norteamericano tiene una historia previa a lo que terminó siendo finalmente en el siglo XX de lucha por la libertad, por la independencia también, y grandes aportes ha dado al desarrollo de la humanidad. Pero lo que digo, todos queremos y debemos tener relaciones con Estados Unidos en términos de respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo, de respeto a los modelos de desarrollo que escojamos cada uno de los pueblos de América Latina. Si los latinoamericanos encontramos para crear la CELAC ese respeto entre diversos gobiernos con posiciones diametralmente opuestas, en una demostración de que sí es posible una convivencia en el mundo internacional entre países con diversas visiones de desarrollo, de modelos políticos incluso internos, ¿no?, en cada uno de nuestros países. Bueno, porque Estados Unidos no lo puede tener. Estados Unidos no puede a esta altura del siglo XXI seguir pretendiendo imponer una política en cada uno de nuestros países de alteración de lo que son las decisiones del pueblo. De verdad, y no es porque generalmente a quienes somos izquierda nos acusan de que todo es culpa del imperialismo, que todo nosotros decimos que es culpa del imperialismo norteamericano, ¿no? Pero no es casual que UNASUR haya sido destruida, no es casual que la persecución
judicial contra los presidentes que liderizaron los esfuerzos de integración en América Latina se hayan producido. Lula, Dilma, Cristina, Rafael Correa. El acoso brutal contra Venezuela, independientemente de la posición política o la visión o la valoración que se tenga sobre el gobierno de Venezuela, yo creo que cualquiera, sobre todo académicos en el campo internacional, tenemos que concordar que lo que se ha hecho con Venezuela, así como el allanamiento de Ecuador a la Embajada de México, es una brutalidad. O sea, es un hecho inédito que ni a Cuba se lo hicieron, ni a la Nicaragua sandinista la primera etapa, de reconocer un gobierno distinto al que había elegido el pueblo de Venezuela en 2018. Pero no solo fue una cosa nominal, un gobierno al cual le dieron la administración de los activos del Estado venezolano en el exterior, del manejo de sus reservas internacionales en oro, en dólares, de la administración de su principal empresa Citgo en los Estados Unidos, en el exterior del sistema de combustible, de la industria petroquímica que teníamos en Colombia. Ese tipo de cosas son inadmisibles en el siglo XXI. Cada país tiene que encontrar la forma de resolver sus problemas y tiene que encontrar la forma de encontrar el camino hacia al modelo de desarrollo que hayan concordado, que hayan escogido la mayoría de ese país. De manera que yo, más que opinar sobre cómo deben ser las relaciones entre Estados Unidos y México, lo que guía y celebro, y ojalá cualquiera sea el gobierno, porque ha sido una política del Estado mexicano en el siglo XX, tal vez interrumpida en algunos periodos, no me voy a meter en asuntos de Cebara, pero de liderizar una política de integración y unión latinoamericana. México ha sido un país muy importante para América Latina y el Caribe. La autoridad que tiene México de opinar sobre los asuntos que han acontecido en América Latina se la ha ganado. Se la ha ganado porque siempre ha jugado un papel positivo a favor de la resolución de los conflictos armados cuando los hubo en Centroamérica, de apuntalar y soportar no a Fidel Castro, sino a una república hermana que se le intentó, no se le intentó, se le asedió y se le intentó rendir por hambre y por el desmoronamiento de toda su institucionalidad, y solo fue México el que nunca le dio la espalda a Cuba y al pueblo cubano que vivía en Cuba, ¿no? En los momentos más difíciles, ¿no? El papel, como decía, de México en salvar la vida de miles, de decenas de miles de latinoamericanos y caribeños, le da a México una fuerza moral para hacer, como está intentando hacer, liderar nuevamente el camino de la recuperación de la integración latinoamericana y caribeña. Nosotros con mucha humildad desde Venezuela siempre hemos visto a México con respeto. Como países hemos hecho cosas maravillosas, conjuntas. El primer esfuerzo de cooperación concreta y real fue el Acuerdo de San José, suministrar petróleo a los países que lo necesitaban en unas condiciones favorables de pago. Luego Petrocaribe, que es un impulso de Venezuela, amplió ese esfuerzo, pero tenía como precedente el CARICOM, o el esfuerzo del grupo de Contadora. América Central estaba, aniquilándose su pueblo, Nicaragua en guerra, Guatemala en guerra, El Salvador en guerra, todos los conflictos armados y propiciados por el gobierno de los Estados Unidos. Eso no es teorías conspirativas, son hechos históricos reales, concretos, ¿no? Evidenciados y hasta reconocidos por los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y frente a esa situación, países como Venezuela y México contribuyeron, en vez de dar armas y explosivos y bloquear y sancionar, lograron sentar a todos los actores en conflicto en Centroamérica y se logró la paz que hoy tiene Centroamérica. De manera que muchas gracias, México, por su dignidad, por su ejemplo, por su valentía de siempre.